Amables televidentes, buenas noches y bienvenidos. Hallan en 4 fundas los restos humanos de una persona en Machala, provincia de El Oro. Se trata de un adolescente de 17 años que fue desmembrado. El costado de esta vía que conecta la parte rural del cantón Machala fue el escenario de un macabro hallazgo. Personas que reciclan se llevaron el susto de su vida al registrar estas fundas y ver en su interior restos humanos. Digamos una señora que habían visto, un muerto, ellas han venido caminando. Digamos, vienen a Santa Rosa caminando y lo pasan viendo. Entonces, y nos llamaron en el trabajo. El comandante de la zona 7 y personal especializado de la policía llegaron al lugar y buscaron indicios. Asimismo, comprobaron que en las 4 fundas estaban el torso, las piernas y restos de las vísceras de una persona que había sido desmembrada. Usted ve que son peleas que hay aquí entre bandas, tratan de atemorizar a la otra banda, le sacan de sus casas y a los 2 o 3 días estas personas les encontramos embaladas, sin cabeza, sin piernas, sin brazos. Entonces estamos viendo de que hay un enfrentamiento entre las bandas de aquí. El jefe policial mencionó que las piezas anatómicas pertenecen a Juan David Vicente Rosales, el adolescente de 17 años cuya cabeza, brazos y restos de sus intestinos fueron dejados el pasado martes en el barrio Los Algarrobos, en Machala. Estamos tratando de ubicarle, él salió ese día con un muchacho de 16 años, él no asoma en su vivienda, tenemos a esa persona sospechosa, es el mismo panfleto que dejaron ahí, lo han dejado acá, incluso están las fotos de él, entonces presumimos que es de esta persona. En el primer escenario, los criminales dejaron un panfleto y 4 fotos en una hoja. El mismo patrón siguieron en el segundo escenario. Allí estaba el escrito con amenazas y las fotos, incluida la de la víctima. Se espera que el único testigo con el que estuvo reunido el ahora fallecido aparezca con vida. Informó Richard Ceballos. Asesinan a 4 personas en distintos cantones de Santa Elena. Estos hechos violentos han generado temor, mucho temor entre los habitantes. La provincia de Santa Elena amaneció con escenas de terror. En menos de 10 horas se registraron 4 ataques armados que dejaron igual número de víctimas mortales, provocando dolor en las familias y conmoción en toda la comunidad. El primero ocurrió a las 7 de la mañana en el barrio 5 de junio del Cantón La Libertad. Allí, Génesis Ramírez Marcillo, de 25 años aproximadamente, fue baleada frente a su vivienda cuando se aprestaba en ir a dejar a sus 2 hijos a la escuela. Preliminarmente se conoció que uno de los menores resultó herido. Los gatilleros le dispararon sin darle oportunidad de escapar. Horas después, alrededor de la 1:30 de la tarde, la violencia se trasladó al barrio Julio Jaramillo en el Cantón Santa Elena. En ese lugar fue asesinado Yair Loor Gómez, de 22 años. La policía capturó a 4 sospechosos vinculados con este crimen. En total vi 4 personas que al parecer fueron intervenidas por la policía. Todo fue rapidísimo porque las balas y la población se alertó. Antes de las 4 de la tarde, otra víctima cayó. Carlos del Peso fue ultimado dentro de la casa de sus padres en el barrio Paraíso, también en el Cantón La Libertad, mientras sus familiares quedaban en shock. Estamos ejecutando acciones desde las 5 de la mañana, conjuntamente con las unidades del grupo motorizado, así como también con las unidades en cada uno de los territorios. No vamos a claudicar en localizar a este tipo de individuos. Finalmente, a las 4:40, un hombre fue acribillado en el ingreso al sector Vinicio Yagual de la parroquia José Luis Tamayo en el Cantón Salinas. Yandri Tomalá Lara recibió al menos 5 disparos. Las autoridades mantienen operativos para dar con los responsables de esta cadena de sicariatos. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Nuevo golpe a la delincuencia en el noroeste de Guayaquil. Más de 18 allanamientos fueron ejecutados por el bloque de seguridad en el marco del operativo Resurgir 18, afectando directamente al grupo criminal Los Tiguerones. 5 sospechosos fueron detenidos. ¡Arma! ¡Arma! ¡Arma!
5 personas aprehendidas, 2 de ellas con antecedentes penales por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, 3 armas de fuego y 7 cartuchos decomisados, entre otros indicios, es el resultado de un operativo ejecutado por el bloque de seguridad en varios sectores del noroeste de Guayaquil, como Paraíso de la Flor, Flor de Bastión, El Fortín, Monte Sinaí y Nuevo Guayaquil. Ese sector específicamente opera los tiguerones y 2 facciones de ellos, los tiguerones Fénix y los tiguerones Igualitos. Y el clamor ciudadano hizo que nosotros en esta oportunidad acudamos a este sector con la finalidad de evitar el cometimiento de los delitos. 5 motos fueron recuperadas, otras 5 retenidas y se detectaron equipos de comunicación Que son utilizados para alertarse entre ellos el momento que ven la presencia de la fuerza pública. Ustedes pudieron palpar la difícil accesibilidad para los vehículos y es por ello que nosotros como Policía Nacional y Fuerzas Armadas, como bloque de seguridad, estamos haciendo presencia permanente en todo el territorio nacional. Los aprehendidos, entre ellos una mujer, fueron puestos a órdenes de la Fiscalía. Informó Adriana Peralta. Tras labores de inteligencia, la policía dio con el paradero de un peligroso sujeto. Mi querido Charlie, tienes más ampliación sobre esta noticia. Buenas noches. Buenas noches, Ana, amables televidentes. Así es, este sujeto al que mencionas, Anali, se trata de un supuesto sacapinta, quien fue capturado en el cantón San Borondón, provincia de Guayas. ¿Quién fue la víctima? Una ciudadana que había retirado de una agencia bancaria $10.000. ¿Cómo se realizó este operativo? Veamos en la siguiente nota. Tras realizar una ruta técnica, agentes policiales aprehendieron a un hombre implicado en el robo de $10.000 a una mujer que en horas de la mañana de este viernes había retirado dicha cantidad en una agencia bancaria de San Borondón. Según explicó la policía, el sujeto manejaba esta camioneta que participó en el hecho. Vieron que ingresó a una urbanización de la zona donde vivía el implicado. Levantando las cámaras de videovigilancia y llegando a detectar que se encuentra involucrada una camioneta Griswold color negra, la misma que había ingresado a una urbanización del sector, razón por la cual se procede a realizar este operativo. La víctima identificó a Lampón. Supo indicar de que esta camioneta la había seguido durante un lapso de varios minutos posterior a haber retirado el dinero, por lo cual existen estos elementos que lo vinculan a este hecho delictivo. El carro tenía un sistema de ocultamiento de placas. Otras 3 personas participaron en el hecho delictivo y se trasladaban en motos, pero aún los están buscando. La policía está alerta ante esta modalidad que usan las bandas. Informó Adriana Peralta. Así es, y como escucharon, está tras la pista de estas otras 3 personas que se movilizaban en motocicletas porque ya han realizado el respectivo seguimiento mediante cámaras de videovigilancia de locales comerciales, también de lo que se encuentra ya a lo largo de la vía San Borondón en cuanto al ECU 911 y todo el programa de la Policía Nacional que realiza este tipo de diligencias también para desarticular a esas organizaciones delictivas que operan dentro y fuera de las agencias bancarias, los famosos sacapintas. Y asimismo la policía ha mencionado que cuando vayan a realizar este tipo de transacciones soliciten al ECU 911 un patrullero o un uniformado que lo acompañe directamente hasta su domicilio, hasta el lugar donde se van a dirigir para ejecutar el servicio que ellos brindan, el servicio de traslado de valores de forma gratuita. Adelante, buenas noches. Buenas noches, Charlie. Muchas gracias por este reporte. Una mujer con 4 antecedentes penales por tráfico de droga cayó nuevamente en la cooperativa Juan Montalvo, noroeste de Guayaquil. Además, la policía la investiga junto a un hombre por su presunta implicación en extorsiones en ese sector. Tras múltiples denuncias de extorsiones y otros delitos en la cooperativa Juan Montalvo al noroeste de Guayaquil, la policía del Servicio Preventivo del Distrito Florida llevó a cabo múltiples operativos y allanamientos. En uno de esos, los uniformados encontraron 12 celulares, un altar a la Santa Muerte, entre otros indicios.
una escopeta, 161 billetes de $100 falsificados, 2 computadoras con su cargador, un chip de teléfono, 8 botellas de licor de diferentes marcas. Estela B., de 56 años, que registra 4 detenciones anteriores por tráfico de droga, y Daniel M., de 25, fueron aprehendidos. Los dispositivos móviles serán revisados para profundizar en el tema de las extorsiones. Y para tratar de lograr la captura, la aprehensión de los ciudadanos que se dedican al delito de extorsión. Como Policía Nacional pedimos a la ciudadanía: no se amedrente, denuncie. Informó Adriana Peralta. Mediante decreto ejecutivo, el presidente Daniel Noboa convocó a consulta popular sobre la instalación de una asamblea constituyente. Dispuso al Consejo Nacional Electoral que continúe con el proceso previsto en la Constitución y Ley Orgánica Electoral. Noboa tomó esta decisión sin haber presentado la iniciativa a la Corte Constitucional. El presidente de la República, Daniel Noboa, al parecer no quiere perder más tiempo y mediante decreto ejecutivo 147 convocó a consulta popular para que la ciudadanía decida si se debe eliminar la prohibición del establecimiento de bases militares extranjeras o instituciones con fines militares en Ecuador. ¿Significa esto que pueden enviarse más preguntas? Por supuesto que se pueden enviar. Eso es lo que habrá que decidir respecto, por ejemplo, del financiamiento de los partidos. Como el trabajo por horas en el sector turístico, pero a las pocas horas, otro decreto, el 148, que quizás a algunos les cayó como un balde de agua fría por su contenido. Con la siguiente pregunta: ¿está usted de acuerdo en que se convoque e instale una asamblea constituyente cuyos representantes sean elegidos por el pueblo ecuatoriano, de acuerdo con las reglas electorales previstas en el Estatuto Constituyente Adjunto, para elaborar una nueva Constitución de la República, la cual entraría en vigencia únicamente si es aprobada posteriormente por los ecuatorianos en referéndum, disponiendo además al Consejo Nacional Electoral CNE para que continúe con el proceso previsto en la Constitución y Ley Orgánica Electoral y Organizaciones Políticas, Código de la Democracia. Pero llamó la atención que el jefe de Estado pasó por alto a la Corte Constitucional. El Consejo Nacional Electoral debería responder al presidente de la República señalando que el camino es que vaya a la Corte Constitucional y una vez que tenga el dictamen de la Corte Constitucional, el CNE podría convocar a las elecciones. Caso contrario, estaríamos hablando de una responsabilidad política directa de los miembros del Consejo Nacional Electoral por incumplimiento de funciones. Presentar una convocatoria de asamblea constituyente sin pasar por el filtro de la Corte Constitucional no es jurídicamente viable. Que lo haya hecho el señor Correa en el 2006-2007 no es justificación para hacerlo en el 2025. Y recordemos que antes había una constitución que justamente no tenía tanto blindaje, tantas limitaciones como la actual. Constituyente que la integrarían 80 asambleístas, 52 por circunscripciones provinciales, 22 nacionales y 6 del exterior, con una duración de 180 días contados a partir de su instalación y prorrogables por una sola vez, por hasta 60 días adicionales, informó Héctor Romero. Por su parte, la Corte Constitucional indicó a través de un comunicado que como máximo organismo de interpretación y control constitucional, su rol es cumplir como garante de la norma suprema y que ningún órgano estatal puede desconocer los mecanismos constitucionales. La Corte Constitucional se pronunció ante la propuesta de convocatoria de Asamblea Constituyente emitida por el presidente de la República, Daniel Noboa. Dijo que como máximo organismo de interpretación y control constitucional, su rol es cumplir como garante de la norma suprema, que su función es velar con independencia que toda propuesta de modificación constitucional se ajuste a los procedimientos previstos en nuestro sistema jurídico. Enfatizó que el Ecuador es un Estado constitucional y democrático y que nuestra Constitución nos recuerda a todas las personas, autoridades e instituciones que estamos sujetos a la ley y al orden constitucional. Además, que la fortaleza de nuestra democracia se basa en el respeto a estas normas, que protegen las libertades y los derechos de todos, por lo que señaló que ningún órgano puede desconocer los mecanismos constitucionales.
Informó que en la actualidad ya se han presentado varias demandas de inconstitucionalidad al decreto ejecutivo 148 que convoca a la elección de una nueva Asamblea Constituyente. La Corte también precisó que asegura la participación ciudadana y respeta todas las iniciativas de modificación constitucional con todas sus garantías. Informó Mauricio Sánchez. 22:16. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, escuchen con mucha atención porque un hombre acusado de pornografía infantil en el cantón Puerto Quito, en Pichincha, fue detenido. La víctima se trataría de su hijastra. Volvemos enseguida. Permanecer en nuestra sintonía. Vamos con lo anunciado. Detienen a un hombre acusado de pornografía infantil en el cantón Puerto Quito, en Pichincha. La víctima, su hijastra. Llegaron a esta humilde vivienda en Puerto Quito, provincia de Pichincha. Fueron en búsqueda de este hombre que salió de la casa a recibir a los policías. ¿Qué necesitan?, les preguntó. A usted. Fue la respuesta tajante de la autoridad. Estaban tras su pista. Labores investigativas permitieron ubicarlo. Sobre él pesa un proceso tras haber sido denunciado por su pareja sentimental. Se logró identificar a un ciudadano de nacionalidad ecuatoriana de 41 años de edad, el mismo que en un inicio de la investigación pudimos determinar que estaba almacenando y distribuyendo material de abuso sexual infantil. Según la policía, el sujeto durante años se aprovechó de la cercanía que tenía con la víctima para proceder. Era su hijastra. Que la niña, que cuando empezó esta acción ilegal por parte de este ciudadano, tenía 7 años de edad, actualmente tiene 13 años de edad, había sido violentada sexualmente por este ciudadano. La menor fue rescatada. Se sabe que las alertas se levantaron gracias a la intervención de un operativo internacional en el que participaron 11 países, incluida la Interpol, pues en las redes empezaron a circular fotografías de la pequeña. Se levantaron indicios que son parte del proceso. Así como también más de 100 material de abuso sexual infantil entre fotografías y videos que este ciudadano estaba ya no solamente distribuyendo y almacenando, sino también ya produciendo. Así como también en el operativo fue algo muy importante, pudimos encontrar las prendas de vestir que utilizaba la niñita en una de las fotografías que nosotros pudimos evidenciar fruto de este delito que estaba realizando el hoy detenido. Según la autoridad, la progenitora desconocía del asunto y cuando se enteró fue ella misma la que denunció. Ahora el ciudadano deberá enfrentar a la justicia en el caso de ser hallado culpable. Podría pasar hasta 25 años en la cárcel, informó Marilyn Jaramillo. En otro tema, voces a favor y en contra del anuncio de movilizaciones hecho por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, se registran en las diferentes bancadas de la Asamblea Nacional. El oficialismo responsabiliza a la Revolución Ciudadana de estar tras las protestas. En la Asamblea Nacional, el oficialismo se muestra tranquilo, a pesar del anuncio de movilizaciones desde la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, en respuesta a la eliminación del subsidio al diésel. Asambleísta, el ambiente es lleno de anuncios de movilizaciones a nivel nacional. ¿Ustedes preocupados? No, porque estamos a favor de los ecuatorianos, no de aquellos grupos que incendiaron el país en el 2019 y en el 2022. Eso debe quedar en el pasado. Lastimosamente se ha utilizado el subsidio del combustible como un chantaje político para los gobernantes de turno. Hoy la historia ha cambiado, hoy tenemos un presidente valiente con una decisión firme. Y los mismos de siempre son quienes quieren generar y provocar este caos. No vamos a permitir, la ciudadanía no quiere más paralizaciones, no quieren más incendios en la ciudad de Quito y no podemos permitir que se ponga otra vez la democracia bajo ataque. Pachacuti, insistiendo en que se cumpla una de las exigencias del sector indígena para no dar paso a acciones de hecho. Acabo de señalar que lo más dable sería que el presidente escuche las demandas, que no es de un sector, sino de varios sectores que están pidiendo que se derogue ese decreto en el cual elimina el subsidio. Entonces, la respuesta está en la cancha del Ejecutivo. ¿Eso quiere decir que tampoco a ustedes se les ha pasado por la mente la posibilidad de echar abajo la eliminación del subsidio al diésel? No se ha pensado, eso es una medida que está tomada, es una decisión
que en este momento necesaria para el país. Necesitamos esos recursos, redistribuirlos para quienes realmente lo necesitan, para las familias vulnerables, para los transportistas y para los agricultores. Ya no más las mafias, los contrabandistas y la minería ilegal abusando del subsidio del consumo al diésel. La Revolución Ciudadana descartando estar agitando las aguas. Asambleístas dicen que la Revolución Ciudadana estaría detrás de todas estas movilizaciones, paralizaciones, de acuerdo a la ministra de Gobierno. Bueno, yo le reto a la ministra de Gobierno públicamente a que presente las pruebas de aquello ante Fiscalía. Esa acusación es una acusación sumamente grave. Desde el Partido Social Cristiano, demandando respeto. El pueblo ecuatoriano tiene derecho a protestar, tiene derecho a pronunciarse, tiene derecho a estar en desacuerdo con las medidas del gobierno, pero siempre dentro del Estado de Derecho. Y es lo que también clama la sociedad civil, informó Héctor Romero. Un paro nacional como el anunciado por agrupaciones indígenas podría dejar al menos $50 millones diarios en pérdidas. Así lo afirma el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, quien coincide con el exministro de Gobierno Francisco Jiménez en señalar que el gobierno nacional está a tiempo para dialogar. Fue quien durante el gobierno de Guillermo Lasso se sentó con las organizaciones indígenas para firmar más de 200 acuerdos que terminaron con 18 días de paro nacional. Francisco Jiménez, quien en ese entonces era ministro de Gobierno, cuenta lo que perdió el país durante las jornadas de movilizaciones. Un paro nacional ahorita para el Ecuador sería desastroso. Desastroso porque el promedio de pérdidas, dependiendo también de qué tan violento sea el paro, pero el promedio de pérdidas diarias es alrededor de los 30, 40 millones de dólares. Es decir, que si estamos hablando de 10 días, 12 días, 15 días, puede llegar hasta 1.000 millones de dólares. Generalmente los sectores que se ven más afectados son los sectores productivos de la Sierra Centro, de la Sierra Centro Norte, el sector florícola, el sector de los lácteos, el agricultor, el agropecuario. El sector empresarial e industrial también está a la expectativa por lo que sucede cada vez que cierran las carreteras. En la Cámara de Comercio de Guayaquil indican que la cadena de producción y distribución son las principales afectadas. Es cierto que hay ciudades que se han visto en ocasiones anteriores más complicadas que otras, pero en el momento que se paraliza, pues obviamente no hay transporte, la mercadería no llega de un lugar a otro y eso afecta absolutamente a todas las ciudades. Y eso afecta a los precios, que también suben los precios porque hay escasez. Lo que señala tanto el exfuncionario y el representante del gremio empresarial es que aún se pueden establecer mesas de diálogo antes que la situación quede fuera de control. El gobierno está a tiempo. Creo que puede establecer alguna mesa de trabajo, alguna mesa de diálogo con los principales dirigentes del sector y me parece que el tema central allí podría ser el de la focalización de determinados subsidios. Es algo que no se puede volver a repetir, tenemos que aprender de la experiencia y en lugar de disturbios es mejor sentarse a conversar, poner los temas sobre la mesa para encontrar un equilibrio y algo que beneficie a todos. Lo que sí resaltan es que la situación pinta distinta a lo que enfrentó el expresidente Moreno y Lasso. Las decisiones de Daniel Noboa no dan marcha atrás y las organizaciones indígenas establecen la ruta para salir a las calles, informó Charlie Pisa. Mario Godoy continuará al frente del Consejo de la Judicatura tras ser designado por el Consejo de Participación Ciudadana junto a los nuevos vocales que representarán a la Corte Nacional, Fiscalía, Defensoría, Ejecutivo y Asamblea Nacional. El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designó la noche de este 19 de septiembre a los nuevos vocales principales y suplentes del Consejo de la Judicatura, quienes ejercerán funciones durante los próximos 6 años. La sesión convocada tras más de 8 meses de proceso resolvió las designaciones a partir de las ternas enviadas por la Corte Nacional de Justicia, la Fiscalía General del Estado, la Defensoría Pública, la Función Ejecutiva y la Asamblea Nacional. Previo al inicio, la consejera Nicole Bonifaz expresó su desacuerdo con la metodología utilizada, calificando al procedimiento como falto de transparencia. Creo que eso la ciudadanía debe juzgar. La verdad,
vuelvo y repito, para mí ha sido un proceso que no tiene transparencia y legitimidad, he sido crítica y ahora es la decisión de cómo entran las mociones y los consejeros que voten a favor, en contra, en abstención, pues darán su respectivo también, más que nada, motivación. La primera moción fue presentada por la consejera Joana Verde Soto, quien propuso la designación de Mario Godoy como vocal principal en representación de la Corte Nacional de Justicia. Constituye una propuesta integral y coherente por el periodo 2025 y 2031, sustentada en la experiencia adquirida y en el coherente conocimiento profundo de la realidad de la función judicial. La moción fue respaldada y aprobada con 4 votos afirmativos, por lo que Godoy continuará como presidente de la Judicatura. El Ecuador y el sistema de justicia necesita una transformación que funcione. Más de 125, 124 jueces, por llamarlos jueces, destituidos. Y eso da una señal importante. En representación de la Fiscalía fue designada Magali Ruiz, por la Defensoría Pública Alfredo Cuadros, por la Función Ejecutiva Damián Larco, actual director del Servicio de Rentas Internas, y por la Asamblea Nacional Fabián Favara. Con estas designaciones culmina un proceso que se extendió por alrededor de 8 meses, tiempo durante el cual los anteriores vocales permanecieron en funciones prorrogadas. Los nuevos integrantes deberán ser posesionados oficialmente por la Asamblea Nacional en los próximos días. Informó Miguel Ángel Bedoya. Nos vamos a la pausa con las siguientes imágenes que se viralizaron rápidamente en redes sociales. Se trata de un hecho insólito, pues estudiantes y madres de familia de un plantel educativo se fueron de golpes en el norte de Guayaquil. Los detalles enseguida. Vamos con lo anunciado. La Policía Nacional reaccionó ante las peleas protagonizadas por estudiantes y madres de familia de un plantel educativo en el norte de Guayaquil. Aseguran que es necesario que la sociedad también se una y evite nuevos hechos similares. Este tipo de conflictos entre estudiantes de planteles educativos en Guayaquil no son nuevos. Son constantes los reportes de esta clase y siempre se ha convocado a las autoridades y padres de familia a tomar el control para evitar nuevas agresiones. Pero por increíble que parezca, en esta ocasión había madres de familia presentes quienes, lejos de poner fin al conflicto, agravaron la situación dando paso a una pelea campal. Los rumores dicen que es por un chico que las chicas se fueron de pelea, eso decían por ahí los rumores. Y las mamás se metieron ahí a estarse dando entre puñetas entre ellos, pero las chicas peleaban por chicos. Nosotros acudimos al lugar para disuadir este tipo de rencillas que existen al interior del colegio. Este suceso se registró a las 18:20 de este jueves, justo a la salida de clases de los estudiantes de un plantel educativo fiscal ubicado en la cooperativa Julio Cartagena, perteneciente a la Juan Montalvo, en el norte de Guayaquil. Los profesores no pudieron hacer nada porque se le fueron encima de la profesora, porque la profesora separó a la niña para que no le peguen y cuando ella llevaba a la niña para la institución, las otras se le vinieron encima y le cayeron y a la profesora también se le fueron encima a la maestra. Un día después, el plantel se encontraba de aniversario, celebrando sus 39 años de creación. Y en lugar de escucharse el júbilo por la conmemoración, lo que retumbó en los exteriores fue el escándalo que protagonizaron alumnas y madres de familia. Yo que estudié aquí desde chiquita, hasta me da ganas hasta de llorar, ver cómo ahorita está la escuela, porque no era así, todo era tranquilo. La Policía Nacional asegura que constantemente buscan tomar control en los planteles educativos a fin de evitar estas situaciones, pero también hace el llamado a la comunidad para que todos participen evitando nuevos hechos similares. Que ellos también pongan de su parte y lógicamente también evitar este tipo de rencillas que distraen también la acción policial, que tenemos que estar en los lugares donde que más se los requiere. Informó José Morales.
Dos guardias de seguridad de un centro de diversión para adultos fueron acribillados por sicarios en el norte de Quito. Los criminales utilizaron fusiles. (23:20). Llovía en el norte de Quito y de repente aparecieron los sicarios en dos motos. Abrieron fuego a diestra y siniestra. Las víctimas se trataron de cubrir con los paraguas, pero fueron acribilladas. Los dejaron tendidos en la puerta del centro de diversión para adultos y los criminales emprendieron la huida. La balacera ocurrió frente a testigos, los taxistas que estaban esperando pasajeros y las cámaras que lo captaron absolutamente todo. Pero analicemos la grabación. Los sicarios utilizaron, según este clip, armas largas. El de zapatillas blancas tiene entre sus manos lo que parece ser un fusil. Primer antisocial incluso se dio el tiempo de tocar al occiso para comprobar si hicieron bien el trabajo. Imposible fallar. El ataque dejó 2 víctimas mortales. Son 2 ciudadanos de nacionalidad venezolana de 42 y 44 años. Después la puerta del nightclub quedó así, llena de orificios. Los uniformados levantaron más de una veintena de indicios balísticos. De lo que se pudo hacer el levantamiento, aproximadamente se encontró 23 indicios balísticos. No se tiene claridad qué fue lo que provocó el hecho. El móvil del crimen se está investigando. No tenemos ningún previo aviso, no ha habido ninguna advertencia. Creería yo que hoy por hoy el modus operandi de las bandas criminales se está tomando de esta manera la advertencia, con muertes. En el indicio se tiene 2 armas de fuego y una traumática y unos celulares que pertenecían a los guardias de seguridad. Moradores de ese punto de Carcelén, al norte de Quito, se mantienen en alerta. Se trata del segundo ataque armado en burdeles de Quito esta semana. También fue asesinado otro guardia después de que un sicario disparara contra él, al menos por 25 ocasiones. Ambos casos indagan. Informó Marilyn Jaramillo. En otro tema, el anuncio presidencial sobre las posibles sanciones a quienes paralicen servicios públicos, cierren vías o impidan el abastecimiento a las grandes ciudades tendrían sustento legal de acuerdo a juristas. Los delitos más graves en los que podrían incurrir son penados hasta con 30 años de cárcel. Es en el marco del anuncio de paro en los últimos días por parte del movimiento indígena que hay algunas acciones que podrían acarrear sanciones penales luego de que el gobierno se pronunció a través de un decreto ejecutivo respecto al estado de excepción vigente en territorio ecuatoriano y añadiera toque de queda a varias localidades. Juristas se refirieron a la posibilidad de posibles sanciones anunciadas por el presidente Noboa si se infringe. Si bien es cierto la Constitución de la República garantiza el derecho a la protesta, no es un derecho absoluto, sino que tiene limitaciones. Si el presidente de la República ha dicho que va a disponer que se investigue y se procese a quienes cometen aquello, está dentro del marco de sus competencias. Un momento complicado porque al gobierno le corresponde garantizar el derecho a la protesta que tienen los sectores indígenas, pero a la vez también contener o controlar de que no se produzcan abusos en ejercicio de ese derecho. El penalista Pablo Encalada explicó qué delitos podrían configurarse en estos escenarios y cómo podrían ser sancionados. Varios delitos, ¿no es cierto? Empezando por el menor, que es un delito de desacato por desobedecer las decisiones de las autoridades, un delito que va desde los 6 meses, luego puedes tener un delito de sabotaje, ¿no es cierto? Ya cuando incluso lo que están haciendo es atentando contra la infraestructura del Estado. Puedes también tener un delito menor, que es el de paralización de un servicio público, como el que veíamos, el tema relacionado con el agua, por ejemplo, o incluso el transporte público, aunque ahí podría matizarse con el derecho a la resistencia y el derecho incluso a cerrar una vía, pero que no sea de manera definitiva. Puedes también tener delitos el más grave, el delito de terrorismo, si es que, por ejemplo, como lo hicieron con la Contraloría en algún momento, incendian un edificio y además se producen muertes. Otro tema álgido es el que se refirió el presidente Noboa respecto de las presiones que podrían recibir comunidades por parte de las dirigencias indígenas. Serán denunciados por terrorismo y serán 30 años presos a la cárcel
cualquiera de esos que les quite agua a alguno de ustedes. Claro, digamos, ahí hay límites también. Yo entiendo que los líderes tengan como función justamente esta de promover el apoyo, ¿no es cierto? Pero no pueden llegar a la extorsión. Cortar el agua, cometer uno de esos ilícitos es sancionable. No sé si con la misma naturaleza de que sea un acto terrorista. Tomando en cuenta que al momento está vigente en el país un estado de excepción y a pesar de que este aún debe ser revisado por la Corte Constitucional, dicen lo siguiente. Hay algunos delitos que tienen como agravante que sean cometidos en el marco de un estado de excepción. Dependería de qué delito se pueda cometer. Entonces, en función de aquello, será la Fiscalía al final del día la que determine si es que la imputación que se le va a dar a esta persona que ha cometido el delito debería tener esta agravante. Informó María Mercedes Granda. Con voces clave del ámbito empresarial, académico y gubernamental se llevó a cabo la segunda edición de Diálogo por el Futuro 2025, un espacio de análisis organizado por Radio I99 que dejó importantes conclusiones para la agenda nacional. Diálogo por el Futuro 2025 se enfocó en la institucionalidad y la democracia. En distintos bloques temáticos, líderes de opinión, autoridades, representantes empresariales y gremiales reflexionaron sobre seguridad, economía, empleo, entre otras aristas. Es el segundo año que lo hacemos, son 22 años del diálogo, van a ser 40 de la radio. Nos decidimos, podíamos hacerlo normal, pero queremos una vez más, como siempre, como es el espíritu nuestro, contribuir para que el Ecuador sea mejor, para que hablando, por eso se llama el programa Diálogo, para que podamos construir, no destruir, incluir, no desincluir. Al hotel ubicado en el norte de Guayaquil, donde se llevó a cabo el evento, llegó el viceministro de Seguridad Pública, por ejemplo. Durante su exposición, además de compartir cifras de capturas y decomisos, se enfocó en el tejido social. 155 millones, porque 5 son no reembolsables, que nos ha dado el Banco Interamericano de Desarrollo, lo cual agradecemos. Estamos haciendo los planes, como ustedes ven, para crear organismos, que nos permitan llegar a la familia, que nos permitan prevenir el problema, que nos permitan adelantarnos a la niñez para que surjan jóvenes de bien para la patria, de bien, que es lo que se necesita. Mientras que el doctor Enrique Herrería se refirió a la necesidad de un gran acuerdo nacional para enfrentar la crisis actual. Que debe ser propiciado desde el poder público. Estoy hablando desde la función ejecutiva, la legislativa, los gremios, las organizaciones sociales, en general todo el conjunto de la sociedad ecuatoriana. Así, a través de distintas opiniones, se buscó construir soluciones para el país, informó Adriana Peralta. Noticias para ustedes, queridos amigos. La gobernación de Cotopaxi se transformó en el centro político del país con la decisión del presidente Noboa de trasladar temporalmente la sede del gobierno a La Tacunga. Esa ciudad se adapta a nuevas medidas de seguridad y restricciones mientras alberga al gobierno central. La vida diaria en La Tacunga cambió de manera significativa desde que el presidente Daniel Noboa decretó el traslado temporal de la sede del Ejecutivo a esta ciudad. La gobernación de Cotopaxi se convirtió en el punto neurálgico de la administración nacional. El perímetro del centro histórico se encuentra blindado. Policías y militares custodian calles y accesos a la gobernación. Se han instalado vallas de seguridad y los controles de identidad son constantes para quienes circulan por la zona. La llegada del presidente a esta ciudad también despertó reacciones políticas. En días pasados, algunos colectivos intentaron declararlo persona no grata. El primer mandatario respondió directamente a esas críticas con firmeza. También vemos algunos revoltosos de siempre que quieren hacer paro, que quieren parar actividades. Nos han declarado como si que fuesen ellos dueños del país, personas no gratas. Yo los declaro personas no gratas a ellos en todo el país, porque el Ecuador es de todos, no es de ellos. Ellos no pueden venir a decir si es que un presidente de la República es persona grata o no grata en parte del territorio nacional, o si es que la policía y las Fuerzas Armadas son bienvenidas o no son bienvenidas. Que aprendan a respetar las leyes. La presencia presidencial constituye un hecho histórico. Por primera vez la capital de Cotopaxi se ha convertido en la sede del Poder Central. El Ejecutivo no ha detallado cuánto tiempo permanecerá en esta ciudad, pero mientras dure esa disposición, la ciudad se adapta a este nuevo ritmo.
marcado por controles reforzados, expectativa ciudadana y el simbolismo político de tener al gobierno central operando desde el corazón de la Sierra Central, informó Miguel Ángel Bedoya. 5 detenidos y un menor de 13 años aislado es el resultado de un operativo ejecutado en un sector de la provincia de Esmeraldas. Se presume que son integrantes de una banda que sería responsable del asesinato de 2 trabajadores de la prefectura por cobro de vacunas. Estos sujetos fueron detenidos en Río Verde, provincia de Esmeraldas. Integrantes de un GDO rival a los que dominan esa localidad. Se logró la aprehensión de 5 ciudadanos presuntamente vinculados con el grupo delictivo organizado Los Lobos. La operación se realizó en el sector de Chontaduro, cuando los gendarmes ubicaron al carro. Los sujetos intentaron escapar. El vehículo fue interceptado metros más adelante, logrando capturar a alias Inchi, de 26 años, implicado en extorsión, tráfico de drogas y sicariato. Otro sujeto con boleta de captura por receptación. 3 hombres más sin antecedentes penales y un menor de solo 13 años. Indicios: un arma de fuego, 13 cartuchos, un vehículo retenido y varias dosis sustancias sujetas a fiscalización. Esta organización estaría detrás del asesinato de 2 trabajadores de la prefectura de Esmeraldas, quienes fueron acribillados cuando realizaban trabajos de asfaltado en las vías. El móvil de ese crimen habría sido el cobro de vacunas, lo que levantó las alertas, pues las labores de cambio de capa asfáltica se tuvieron que suspender. Ahora, los supuestos miembros de esta banda tendrán que responder ante la administración judicial. Informó Marilyn Jaramillo. En el Pacífico Sur, la Guardia Costera y la Marina de Estados Unidos lograron incautar más de 34 toneladas de droga en operativos ejecutados durante 2 meses que denominaron Operación Pacific Viper. En total, realizaron 20 interdicciones con un promedio de 800 kilos de droga diaria. Asimismo, se informó que 59 personas fueron detenidas en diferentes embarcaciones ilegales que estarían relacionadas de forma directa con diferentes cárteles. Estados Unidos dio a conocer que mantiene firme su lucha para proteger sus fronteras marítimas. Y la Fiscalía General del Estado vinculó a otra persona al caso denominado Blanqueo Fito, en el que se investiga el delito de lavado de activos. Se trata de Alex Martín MP, presunto propietario del inmueble donde fue capturado alias Fito el pasado 25 de junio en Montecristi, provincia de Manabí. En dicho inmueble, las autoridades encontraron joyas entre anillos, cadenas, pendientes, dijes y relojes cuyo valor, según peritajes oficiales, superaría los $2 millones. En esta causa por presunto lavado de activos ya se había implicado a 10 personas naturales, entre ellas el propio Fito y a 4 personas jurídicas. Además, 6 integrantes de su círculo familiar fueron procesados desde junio de este año. Tras su vinculación, la justicia impuso medidas cautelares para Alex Martín M, como presentaciones periódicas, prohibición de salida del país y la incautación de un inmueble de su propiedad ubicado también en Montecristi. Queridos amigos, así concluimos esta emisión informativa. Agradecemos como siempre por preferirnos y acompañarnos durante todos estos días. Me ausentaré por un corto periodo, pero ansío regresar nuevamente con ustedes. Un fuerte y gran abrazo a la distancia. Una hermosa noche.